Saludos a todos. Seguimos con la serie de videotutoriales de nuestra hoja de cálculo en Drive y en este videotutorial lo que vamos a aprender va a ser a realizar gráficas sobre conjuntos de datos. Bien, las gráficas son una herramienta bastante útil porque de lo que se trata con ellas es de representar los datos de una tabla pues, de una manera gráfica que en teoría es más representativa y se puede entender mejor. Aquí tenemos una hoja de cálculo que es una estadística anual de temperaturas donde hay 3 ciudades, Granada, Ceuta y Gijón, donde se han recogido una muestra al azar durante cada uno de los trimestres y se ha arrojado pues, estas temperaturas que aparecen aquí en grados centígrados. Bien, lo que vamos a aprender va a ser a realizar una gráfica sobre este conjunto de datos. Bien, si por ejemplo nosotros quisiésemos conocer o realizar una gráfica en la que se mostrase, por ejemplo, el primer trimestre, enero-marzo, cuáles han sido las temperaturas de las 3 ciudades, por ejemplo, un diagrama de barras, pues simplemente sería, seleccionaríamos las ciudades, seleccionaríamos el bloque de temperaturas que estamos buscando y nos iríamos a la opción insertar. Dentro de insertar tengo la opción gráfico, presiono gráfico y automáticamente nos aparece, aquí lo tenemos, ¿os dais cuenta? Nos aparece un gráfico. Nos aparece por defecto el gráfico que esté predeterminado o que se haya utilizado en la última ocasión. En este caso es un gráfico circular. No tiene mucho sentido el gráfico circular en este valor porque son elementos totalmente independientes. Si os dais cuenta, esto aquí podéis observar que son datos que no tienen ninguna relación. No tiene sentido representar porcentajes porque esto, por ejemplo, pues no es una encuesta, sino es simplemente representar los valores de cada una de las ciudades. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aprender a cambiar ese gráfico. Aquí lo tenemos. Vamos a dimensionarlo un poquito. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos quepa en la pantalla y nos aparezca con la tabla. Ahí está. Y vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Pues sencillo. En cuanto activamos el gráfico nos aparece un editor de gráficos donde nos permite elegir qué tipo de gráfico es el que queremos utilizar. En este caso vamos a pinchar aquí y vamos a decir que el que queremos es, por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Queremos utilizar un gráfico de columnas. Y como podéis ver, aquí ya sí aparecen, ¿veis? Ya sí aparece enero-marzo, que sería el trimestre. Yo puedo escribir aquí, puedo hacer un doble clic y decir gráfica trimestre enero-marzo. Ya tendría aquí mis datos. Evidentemente esta gráfica podemos realizar distintas operaciones con ella, ¿de acuerdo? Simplemente con hacer doble clic nos aparece el editor de gráficos y aquí pues yo podría cambiar algunos aspectos, ¿de acuerdo? Tenemos lo que son los aspectos básicos de la configuración y luego tenemos la posibilidad de personalizar. En configuración lo que elegimos es el rango de datos básicamente y el tipo de gráfico con algunos elementos que definen que aparece en un eje y que aparece en otro. Por ejemplo, aquí esto no tiene sentido porque en este eje lo que debería aparecer serían grados, ¿de acuerdo? Entonces si yo hago un doble clic aquí, pues lo normal es que yo escribiese aquí grados centígrados o grados simplemente de temperatura. Pulso intro y ya tengo definido el eje. Aquí las ciudades aparecen perfectamente y luego si me vengo a la opción de personalizar, pues tengo la posibilidad de cambiar algunos aspectos. Por ejemplo, el estilo de gráfico, pues puedo cambiar el color de fondo, ¿de acuerdo? Podría elegir otro color de fondo para el gráfico. Vamos a dejarlo en blanco porque destaca bastante bien. El color del borde del gráfico, la fuente que se está utilizando, puedo cambiar a otro tipo de fuente. Veis que me cambia el estilo. Puedo fijarlo en 3D, como podéis ver aquí. Dentro de lo que es el título de gráficos y eje, pues puedo cambiar lo que haya puesto. Habéis visto que lo he cambiado aquí directamente, pero aquí se podría haber escrito también. Evidentemente puedo cambiar también los fondos. En la serie de datos, pues me puede interesar, por ejemplo, como es una sola serie de datos, no diferencia colores, pero me puede interesar cambiarle el color, ponerle naranja. Y luego
tengo la opción de leyenda. En este caso no tiene sentido la leyenda porque como la leyenda es lo que permite es determinar si hay varias series de datos. Ahora vamos a hacer un gráfico con diferentes series de datos. Veréis que ahí sí interesa diferenciar una de otra y saber a quién corresponde cada color, pero aquí simplemente son las barras de cada ciudad y hay una única serie de datos. Y tenemos pues una serie de personalizaciones que podemos ir modificando. En este caso concreto, pues a nosotros ya con esto nos vale y tenemos nuestra gráfica realizada. Esta gráfica, evidentemente, tendría la posibilidad de copiarla, ¿de acuerdo? Hacer un control C y llevármela a cualquier documento de Drive de otro tipo, una presentación, un documento de texto, y adjuntaría esa gráfica como representación de los datos con este sistema. Bien, vamos a hacer una gráfica diferente en la cual recojamos más series de datos. Supongamos que ahora lo que deseamos representar es un conjunto de datos, pero más amplio, es decir, en vez de haber representado un solo trimestre, queremos representar los 4 trimestres, es decir, todos los datos de la tabla. Vamos a seleccionar nuestra tabla, la vamos a seleccionar completa y vamos a lanzar el asistente para gráficos. Le vamos a dar a insertar, seleccionamos gráfico y después de unos instantes pues ya podemos ver aquí cómo nos ha salido una gráfica. Vamos a analizarla, vamos a ver si está bien hecha o no, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el panel de gráficos un momento para poder dimensionar esto bien. La vamos a poner de esta forma. Bien, aquí tenemos nuestra gráfica. Esta la voy a bajar, la vamos a bajar abajo y vamos a dejarla esta pegada ahí para que veamos cómo podemos manejarla correctamente. Hacemos un clic sobre ella y arrastramos nuestra gráfica y la colocamos ahí. Bien, esta es nuestra gráfica. Bien, vamos a analizar nuestra gráfica. En esta gráfica, por ejemplo, pues vemos que ya nos ha aparecido de una forma bastante sencilla, pues los trimestres y nos compara las temperaturas de los diferentes trimestres. Veis cómo aparece enero, aparece el color enero-marzo. El trimestre de enero-marzo es en azul, es decir, que las barras azules serían para cada una de las ciudades el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Y es una gráfica comparativa. Aquí, por ejemplo, pues podríamos cambiar como siempre el título, le haríamos un doble clic y podríamos decir comparativa por ciudades y ese podría ser nuestro título. Vamos a ver qué cuestiones podemos modificar de aquí. En ocasiones puede interesar o puede ser muy útil no quedarnos única y exclusivamente con el gráfico que nos muestra y añadirle una serie de datos. Por ejemplo, si observáis, esta barra en Granada, por ejemplo, llega a 40 y se ve que perfectamente llega a 40. Sin embargo, en este caso concreto, pues no sabemos, está por encima de 20, pero tendríamos que calcular si es 21, si es 22, es decir, nos costaría trabajo saber exactamente cuál es la temperatura. Bien, para eso lo que hacemos es que le hacemos un doble clic, aparece nuestro sistema de gráficos y en las series de datos nos venimos a personalizar y en la opción serie, si os dais cuenta, podemos cambiar o etiquetar esas series con una serie de opciones importantes. Y hay una que es muy interesante, que es la etiqueta de datos. La etiqueta de datos lo que hace es que cuando yo hago un clic, ¿veis? Me coloca exactamente los valores, de tal forma que ese gráfico ahora mismo es mucho más representativo y da los valores, aunque se vea gráficamente, tengo los datos numéricos exactos y precisos de esa gráfica. Bien, pues con esto hemos visto cómo se pueden representar gráficas. Nos quedaría un aspecto importante y es que hemos utilizado únicamente diagramas de barras, pero fijaros, si nosotros una vez que hemos diseñado nuestro diagrama hacemos un doble clic sobre el gráfico y nos venimos a la sección de configuración, podríamos optar por otro gráfico. Otro gráfico, por ejemplo, pues podría ser un diagrama de líneas en el cual os dais cuenta julio y septiembre y aparecerían la evolución de julio y septiembre para los trimestres, dando un color al trimestre y lo que ha ocurrido en cada ciudad. Granada ha tenido 40, 29 ha tenido Ceuta y 29 ha tenido, en este caso, Gijón. Es decir, esta línea demuestra que es el trimestre
evidentemente más caluroso, julio-septiembre, y por eso la línea aparece más alta. Y aquí ya algunos pues se pueden cruzar en función de las temperaturas que haya. Es decir, podemos elegir en cada momento el tipo de gráfico. Esto es un gráfico comparativo en el cual lo que nos hace es mostrarnos, como veis, las ciudades, y nos muestra dentro de una misma barra el trimestre y la proporción de cada una de las ciudades en temperatura. Bueno, esto ya es una cuestión que cada usuario, en función del tipo de gráfico que necesita, pues va eligiendo y va configurando de forma personalizada. Bueno, pues con esto finalizamos lo que es la representación gráfica y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Saludos.